Entonces, bueno, la sesión anterior nos habíamos quedado en este tipo de rocas, que eran las rocas sedimentarias no detríticas, perdón, y habíamos visto lo de las tobas, lo de las calizas, las diatomeas famosas, que eran las fotografías. Una pregunta, esto de las diatomeas, ¿les había pasado unas fotos? Nada más alguien recuérdeme, ¿no? Por ahí alguien si quiere, ya sea abrir micrófono o el mensaje, ¿les había pasado unas fotos de las diatomeas? Es pregunta, ¿eh? No. No, no. Ah, ya. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Es que aquí quiero hacer un pequeño break, que nos importa para lo que la materia, ¿no? Entonces, aguántenme, digo, nada más jalo de aquí la memoria porque tengo una memoria. Espérenme tantillo. Lo que pasa es que antes, cuando se daba este tema, y digo, nada más es una cosa, puede parecer sencillo y sí lo es, pero también, ahorita ya tenemos muchas cosas a nuestro favor. Ahorita les explico, ¿no? Y yo voy a cerrar por acá. Ok. Sí, les explico aquí cómo está el asunto, ¿no? Cuando vemos este tema de rocas sedimentarias o ígneas o metamórficas, etcétera, y en particular este tema que está un poco mal que yo lo diga así, ¿eh? Esto de que, lo voy a leer tal cual, al pie de la letra, ¿no? Dice que cuando se produce la acumulación de restos de caparazones de organismos, que en estas cosas son fosilizados, que construyen sus caparazones con sílice, dan pie a las diatomeas, ¿no? Pues para entenderle. Este es un tipo de roca sedimentaria, no detíticas, o sea que se forman por cuestiones químicas, compuestos, se van solidificando, se van casi momificando y nos dan este tipo de rocas que nos producen este tipo de suelos diatomeicos. Y hay insisto, no lo quiero decir así como un tema nuevo porque no lo es nuevo, pero bueno, las famosas tierras diatómeas, porque también nos sirve para cosas como lo vimos más arriba, cosas hasta de alfarería, cosas de medicina, etcétera. Desde el punto de vista de la geotecnia, ahorita se le ha hecho mucho hincapié a este tipo de suelos, que son los suelos diatomáceos. ¿Cómo se constituyen? Pues por medio de la desintegración de las rocas sedimentarias, que nos dan pie a esto. ¿Dónde los encontramos? En zonas lacustres, porque son restos fosilizados de algas, y aquí es donde hago un pequeño el hincapié, ¿no? Antes, pues nada más se nos comentaba, y los grandes investigadores de esa época, estamos hablando desde un Terzaghi para acá, de 1925 hacia la fecha, ya había más tecnología, pues nos hacían unos dibujos a mano alzada que estaban muy adelantados para su época. Obviamente, ya con la entrada del microscopio, esos dibujos se van afinando, ¿no? ¿Y hasta dónde llegamos hoy en día? ¿Hasta dónde llegamos? A lo que les voy a mostrar. Estas fotos que les voy a mostrar, digo, tampoco es para que digan, oh, profe, pues ni tan acá. No, vamos a checar que estas fotos, primero, para obtenerlas no es tan sencillo. Segunda, son costosas. Tercera, todavía hay mucho campo que hacerle este tipo de fotos, porque más que ahorita la vean bonitas o feas, la otra es, cuando se ve, ¿no? Ya desde el punto de vista de ingeniería, es, ¿y eso qué es, profe? Lo de acá. Entonces, lo que se está haciendo ahorita es como que un pequeño, ¿cómo les dijera? Tipo un muestrario de todas estas fotos para ir, como se empezó en sus inicios, no sé, me imagino para los de medicina, con diferentes virus, moléculas y demás, de ir comparando, decir, estas son de este grupo. Algo similar se está haciendo con este tipo de suelos diatomeicos, productos de la desintegración o descomposición química de una roca sedimentaria. ¿Por qué se le está haciendo hincapié a este tipo de diatomeas y no a otras? ¿Por qué no tanto a los corales, perdón, a los ostrácodos, a los gasterópodos y demás? Porque esto se ha encontrado mucho en la zona de la Ciudad de México, en la zona del lago, en lo que iba a ser el anterior aeropuerto, en la zona del Peñón de los Baños, de Chalco, de Pantitlán, etcétera. Se presenta mucho este tipo de suelos. La otra es, bueno, ¿y eso es bueno o es malo? ¿No? Pues hay que estudiarlos, ¿no? Y dejen de eso, se le puede también sacar provecho. No todo lo que se descubre es malo. A lo mejor, si le damos otro servicio, otra utilidad, nos pueden servir para los detalles. El chiste es conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver con estas fotos que, como se había dicho, no se las había proyectado a ustedes. Se me hace que fueron a los de flujo para otro tema que estamos viendo allá.
pero esto nos va a servir también para nosotros, ¿no? Entonces, estas fotos las tengo por aquí, que son laboratorio, que son pruebas y fotos. Chéquense, estas fotos que vamos a ver son del microscopio electrónico de barrido, el cual lo posee la UAM. Está ahí en el edificio W. Me parece que este microscopio tiene no mucho, como unos 5 o 7 años. A lo mejor algunos de ustedes todavía no entraban a la UAM. Y el microscopio costó $1,000,000, ¿no? Unos 20 millones más o menos de pesos. Y dirán, bueno, ¿y eso es caro, es barato? Bueno, ya cada quien sabrá, digo, le da mucho funcionamiento, no a ingeniería civil, a las 10 ingenierías. Hay que explotar ese microscopio, dejen por lo que costó, por lo que le podemos sacar, ¿no? Ahorita les voy a proyectar el tipo de fotos que ya podemos sacar, cosa que hasta, no sé, y más en México, ¿no? En los 80s, en los 90s, cuando yo estudié, ya creen que podemos tener el acceso a este tipo de fotografías, ¿no? Entonces ahorita lo voy bueno, aquí está, ¿no? Y aquí se desprenden muchas cosas, ¿no? Primero, hay que checar la aproximación o la escala de estas fotografías, ¿no? Son de 200 micrómetros. A lo que se quiere llegar es a la escala nanométrica. Esto no es concreto, esto no es acero, no es madera, esta es la arcilla típica del Valle de México. Imagínense lo que no hubieran hecho los investigadores, un Rico Rodríguez, un Juárez Vadillo y 20,000 más ingenieros, un Emilio Rosenbluth, etcétera, etcétera, que no sé, en los 1940, 50 hubieran tenido acceso a este tipo de fotografías. Digo, no quiere decir que no hayan avanzado en la ingeniería, avanzaron muchísimo, pero se hubiera ayudado bastante más si hubieran tenido el acceso a este tipo de fotografías, ¿no? Otra. Este es un resto de esas famosas diatomeas. Hay muchos tipos de diatomea. Hay unas que parecen, pues, tipo, no sé, como una boca ahí media. Ahorita les vamos a ver con otras, ya se les da el nombre de fístulas. Hay que checar qué es lo que puede alojar aquí, que por lo general es agua. Hay que ver cuánta capacidad de agua son capaces de absorber con D, no con B, de absorber. Eso es lo que se anda investigando. Estos son pequeños empaquetamientos que puede ser sílice. Eso que yo les digo puede ser sílice, todavía hay mucho que investigar, porque ¿cómo diferenciaríamos si estos son granos de sílice o son granos de alúmina? No lo sabemos hasta ahorita, o al menos yo no. Habrá otros investigadores que ya me llevan, pero vueltas en eso que dirá, claro, yo veo esta foto y sé que este es un cristal, no sé, de hierro, de aluminio, de silicio, lo normal que tiene el suelo. Obviamente, estas son partículas del suelo, ¿no? Otras estructuras que se presentan, etcétera. Ahora, también no duden, unas de estas fotos fueron de mi tesis de maestría. ¿Qué fue lo que yo hice? En suelos arcillosos, donde se iba a construir el anterior aeropuerto, que para esa fecha todavía no sabía que ya no se iba a construir, lo que se quería era mejorar el suelo. Entonces, si nuestro suelo era muy compresible, absorbía mucha agua, lo que nosotros le estábamos añadiendo era nanosílice, mezclando muestras del suelo, ensayarlas a compresión simple, compresión traxial, corte directo, para ver si mejoraba esa añadida de esa cierta sustancia en sus propiedades mecánicas e hidráulicas, ¿no? Entonces, no duden que a lo mejor este suelo ya viene con ciertas estructuras de sílice. Lo que nosotros queríamos crear era una pequeña capa viscosa, pudiera darle mayor impermeabilidad y mayor resistencia a esas muestras de suelo. Hay mucho, mucho que investigar, ¿no? Entonces, estas fotografías, algunas pues, salen más oscuras, la otra es el ingeniero, que en este caso es el profesor Fernando Almanza, de ahí de nuestra área de geotecnia, es como que el que se capacitó de todo el departamento de materiales, entre otros tantos, para sacarnos esas fotos. Por decir, creo que de estructuras, no, alguien no levantó la mano para decir, yo le quiero mover ahí para llevar muestras de acero o algo. No, de construcción me parece que tampoco, de hidráulica tampoco. Entonces, uno de los que levantó la mano del área de geotecnia para civil fue el profesor Fernando Almanza, se le capacitó, y es el que nos facilita las fotos, ¿no? Entonces, si alguien de estructuras o de construcción quiere, va con el profesor Fer, hace una solicitud y se le sacan las fotografías. Ahora, no quiere decir que el profe Fer sea el único. Hay gente de metalurgia, hay gente de mecánica, doctoras, doctores, que se capacitaron para mover este microscopio. Son otras formaciones, pero todo esto es de pura arcilla. Es una diatomea. Esta es otra forma de otra diatomea, cosa que, insisto, cuando yo estaba estudiando, tiempo más reciente, estamos hablando por ahí del 2010, todavía no teníamos acceso a este tipo de fotografías. ¿Qué le podemos sacar provecho? Muchísimo. Otra, este es de un micrómetro.
ya como que ya la calidad ya no es tan buena, ¿no? Y otra vez, alguien dirá, bueno, ¿y eso qué es, profe? Bueno, esto puede ser una vil ramilla vegetal aumentada o viéndola hasta 2 micrómetros. Ya nada más por último, ahorita les voy a mostrar una serie de fotos de diatomeas. Imagínense, esto puede ser la sustancia, a lo mejor, que yo estuve mezclando, pudiera ser, pero todavía no me consta, ¿no? Que donde su profesor bombardeó para sacar una lluvia de electrones, para sacar este tipo de fotografías, a lo mejor no era donde tenía la sustancia, no lo sabemos, hay que seguir investigando. Pero eso es muy interesante, ¿eh? Entonces, bueno, ahorita voy a quitar estas para irme. Ahora sí que tenemos esa ventaja ya con este profesor y metiéndonos a revisar 20,000 fotografías, digo, en sentido figurado, de poder clasificar, mira, todas estas son diatomeas, cosa que aquí algunas sí lo son y algunas no lo son, ¿no? Entonces, dejen, yo las aparte junto con el profe para decir, no, de a tiro a estas, son puras pruebas, ¿no? Entonces, aguántenme. Arcillas de la UNAM, ensayos de corte, pueden ser estas, no, no estaban por aquí están. Entonces, aquí están. Fotos del microscopio electrónico de barrido con el que se cuenta en la UAM. Y estas son puras diatomeas. Vean las figuras. Y digo, ya sé que esto va a sonar repetitivo, pero ya al verlo en suelos, verlos en arcillas, ya dices, caray, ¿a qué es a lo que voy? No sé si ustedes llegaron a pasar luego en el túnel como del conocimiento que se hacía casi en el pasaje del metro, no Zócalo Pino Suárez, pero creo que hay por el Poli, mucha gente del Cinvestav mandaba fotos de microscopio, no sé, del ojo de una mosca, ¿no? Pero aumentada al grado de micros o nanómetros de ver cómo se veía, y era una cosa tan estructurada, tan geométrica. Bueno, se manejó mucho lo de los fractales, hubo una exposición de fractales, cosa que ese tema a mí me tocó como que estuvo no de moda, porque esas cosas no están de moda. Por allá cuando yo fui a estudiar la maestría en el Poli, estamos hablando por allá del 94, 95, estuvo muy en boga lo de los fractales aplicados a la ingeniería, no civil, a cualquier ingeniería. Ahorita se sigue manejando eso, espero que esto de las diatomeas no se quede así como con chispazo y después se nos apagó, ¿no? Entonces estas fotos de las diatomeas también pudieran haber sido tema de una exposición en ese pasaje del metro. Esta es una diatomea, esto es lo que nos dice, pertenecen a las rocas sedimentarias no detríticas, el producto de una composición química de sales, en este caso sílice, son restos de algas fosilizadas. Esto es una diatomea aumentada o llevada a verla hasta 2 micrómetros, ¿no? Los micrómetros, acuérdense que esto es 1 por 10 a la menos 6. Esto sería 2 por 10 a la menos 6 de la parte del metro. Entonces, aquí lo que se está estudiando es, sabemos, esta es la responsable de que aquí el agua se absorba con D, que se quede pegada y lejos de estar en estado líquido, se comporte como un estado sólido. Es lo que se quiere ver. ¿Por qué las arcillas son capaces de absorber tanta agua y no tan fácil de dejarle escapar los 3 tipos de agua que se presentan en los suelos? Eso ahorita lo tengo muy a colación porque lo que estoy viendo en flujo, pero no sirve para geotecnia, ¿eh? Esos son los principios de flujo. Hay 3 tipos de agua, la veremos aquí de manera muy general, más general de lo que estoy viendo con ellos. Allá es el tema de, aquí es general, después les voy a mandar una presentación, que es un agua absorbida con D de dedo, que esta no está en movimiento, esa se puede quedar alojada en estas fístulas de las diatomeas. Hay otro tipo de agua que es el agua absorbida, que es con B de burro, ese es el agua capilar, o sea que esa sí está en movimiento y sube a través de los canalículos que se forman en el suelo. Y por último está el agua libre o gravitacional, que es en la que sí nos fluye por el efecto de un gradiente hidráulico. Esta agua absorbida se queda pegada por efecto químico de cationes y aniones, tanto del agua como de las partículas minerales que constituyen la estructura esquelética del suelo. Otro tipo de diatomía y se van clasificando. Digo, no que alguien me diga, usted se parece a un pay de piña, profe, pues puede ser que sí o no, pero no se le llama pay de piña. Entonces, a lo mejor esta es una diatomea radial, esta es una rectangular, y si le meten un zoom aquí, que uno de sus, bueno, el profesor Almanza ha hecho hoy acercamientos hasta escala de nanómetros, se ve esto como es la naturaleza de tan perfecta, o sea, de estos cuadritos alineados y demás, que lejos de verlo desde el punto de vista artístico, hay que meter ingeniería a esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí adentro, no? Es otro tipo de atomea que parece romboidal, hay que checar si aquí es capaz adentro
de absorber agua y no dejarla salir, y eso me provoca que esas arcillas, si no le sacamos el agua, tengan una capacidad de carga que no la creemos. Esto puede ser lo causante, que sí lo vamos a ver en fundamentos, de tener relaciones de vacíos en los suelos tan altas, contenidos de aguas tan altos, etcétera, etcétera. Y esto no nada más es presente aquí en México. A lo mejor hay lugares a nivel mundial donde se localizan este tipo de suelos, pero tampoco son así para echarnos a correr. A lo mejor por ahí se tienen en Japón, se tienen en Colombia, se tienen en ciertas regiones de Estados Unidos, no mucho en Rusia, no mucho en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una diatomea ya rota, hay que checar por qué se revienta esto. Y tampoco ser más papistas que el Papa, ¿no? Bueno, pues se rompió por algo, por el apachurramiento, por la compactación. A lo mejor eso no nos lleva a nada, pero sí nos lleva a nada estudiar qué capacidad tiene esto de absorción de agua, de otras sales, de otros minerales. No lo sé, eso es lo que se está investigando. Lo que parece un kiwi, no es un kiwi, es otro tipo de diatomea, ¿no? Y hay muchísimas, hay unas más pequeñas por acá, ¿no? Entonces hay que investigar qué tanto nos provoca, pero de que esto es una diatomea, es una diatomea, ¿no? Otra se incrusta, hay que checar si le añadimos sustancias, somos capaces de desprenderlas o no. Hay una medida para ver qué porcentaje de tu suelo trae esta cantidad de diatomeas, ¿no? Se está haciendo mucha investigación en eso. Aquí están incrustadas dentro de otra parte del suelo, ¿no? Estos que parecen abanicos siguen siendo diatomeas. Otra, a lo mejor ya está rota. Aquí una vista lateral, hay unos zoom que nos dan qué pasa aquí adentro, ¿no? Hay que investigar qué es lo que sucede. E insisto también desde el punto de vista ingenieril. A lo mejor un químico dirá, a mí lo que me interesa es cuántas rayitas de estas tiene, qué capacidad de filtrar o no la luz para ellos. A lo mejor sería interesante eso. Hay otra rota, otro detalle. Cuando nosotros remoldeamos el suelo para hacerle los filtrajes respectivos, a lo mejor estamos tronando muchas de estas diatomeas. ¿Eso es bueno o es malo? Hay que verlo. A lo mejor es bueno, a lo mejor le da mayor resistencia. Otro tipo de diatomeas. Esta sí fue de parte de mi tesis, o sea que no dudaríamos que aquí ya tenga esa sustancia, que en este caso utilizamos nanosílice, y en otra bibliografía, a lo mejor hindú, nos decía, para nuestros suelos en la India, nos funcionó mejor la nanoalúmina. A lo mejor aquí en la Ciudad de México nos sirve más la nanosílice. Otras diatomeas, ya como que enterradonas. Un acercamiento de una anterior. Esa que digo que parecen como pay de piña, que no lo son tal cual así. Otra diatomea en otra escala, un poquito 2 micrómetros. Esta de acá, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho que investigar en esto. Por ahí también les comentaba a sus compañeros de flujo. Esa también la presentó la doctora con la que estaba haciendo mi tesis de la maestría. Se dio muchas de estas fotos para un congreso que hubo hace 2 años o 3, en el 2017, hace 3 años, en Singapur, Congreso Internacional de Geotecnia, para precisamente el estudio de las diatomeas y llevarlas, pues, digo, así como de México se llevaron. Estas son arcillas típicas de la Ciudad de México y las diatomeas que se presentan. A lo mejor en Singapur llegó gente de Europa, llegó gente de Asia, y dijo, pues acá en Japón lo que se nos presenta son de esta forma, y para eso son esos congresos, ¿no? Digo, independientemente, digo, yo no fui, pero la doctora que fue y los demás doctores o ingenieros que van de la práctica, ¿no? Más que ir a conocer, que también eso es interesante, es ir a compartir ideas de lo que pasa en cada región, ¿no? Y me parece que esta se repitió. Bueno, estas fotos ya tenemos acceso. Cierro este comentario porque estamos acá. Pues antes nada les decía, pues imagínense una diatomea, y ustedes decían, ¿y cómo es una diatomea? Pues son, y la medio dibujaba, ¿no? Entonces ahorita por lo menos ya queda, no al 100% claro, pero por lo menos la figura como se puede presentar, ¿no? Esos son los suelos base a diatomea, ¿no? Déjenme bajo un poquito, ya para terminar con esto y pasar a otro tema. Bueno, aquí viene lo que son las calizas. Bueno, creo que hasta aquí nos habíamos quedado. Y por último, bueno, no por último, el segundo tipo, que bueno, les comentaba que yo los hubiera acomodado a lo mejor primero las rocas ígneas, que el orden no tiene mayor relevancia. Me imagino que nos presenta primero las rocas sedimentarias, porque al final vamos a ver en porcentaje de la corteza terrestre cuáles son las ganonas. ¿Qué hay más? Y hay más, hay unas en cuestión de volumen y hay otras en cuestión de cantidad, ¿no? Pues bueno, las rocas ígneas, estas son como que siempre nos las aprendemos desde secundaria y prepa, pues no son otra cosa más que se generan por el enfriamiento del magma, ¿no? De las que salen del volcán,
obviamente dentro de la Tierra, y ya cuando se enfría y se solidifica, durante su ascenso hacia la superficie de la Tierra, en zonas cercanas a la superficie, en este caso la corteza terrestre, da lugar a las famosas rocas plutónicas, puede ser intrusivas o intrusivas, mientras que cuando se enfría y solidifica en la superficie dan lugar a las rocas volcánicas, ¿no? Ya tenemos que dentro de estas rocas plutónicas, se nos dan sobre todo los granitos, son las más comunes, y el gabbro, la roca plutónica normal, y vamos a checar que estas rocas plutónicas, al estar más cercanas después del volcán, tienen una dureza mayor que las rocas volcánicas, ¿no? Estas ya se originan cuando los magmas salen al exterior de la superficie de la Tierra. Todo este proceso, digo, yo no traigo ahorita una animación, ni mucho menos, a mí no me interesa tanto meterme ese detalle, porque hay una materia optativa, y digo, no por yo quitarme mi responsabilidad para nada. Hay otra materia que es geología, es optativa, estoy de acuerdo, la pueden llevar o no, los que estén más interesados se pueden ir para allá. Hay otra materia que se llama mecánica de rocas, y lo que tratamos de hacer en el área de geotecnia, como en las demás, es no tratar de ser tan repetitivos, ¿no? O sea, que es un conocimiento general, porque nos vamos a enfocar más en los suelos. Si alguien ya quiere ver, de esto hay que ver 20,000 cosas. Hay que ver los echados, las fallas, los inclinales, anticlinales, todas las formas como se van acomodando las rocas. Eso es bastante interesante, ¿no? Acá los echados, los rumbos, etcétera, ¿no? Bueno, y ya lo que nos dice una roca muy frecuente para reconocer, debido a los tonos, pues es el basalto y la reolita. Por el contrario, presenta colores claros, ¿no? Pues tenemos la piedra pómez o pumita, como vienen sus características, son esponjosas, el vidrio volcánico, ese lo conocemos más por las figuras que se hacen de obsidiana, etcétera, ¿no? Y a medio por último tenemos lo que son las rocas metamórficas, que andan y se generan a partir, pues, ahora sí que su nombre nos los da, ¿no? Metamorfismo a partir de rocas preexistentes, ¿no? Que como consecuencia de sufrir un aumento importante de temperatura y de presión por los mismos procesos geológicos, sufren reajustes. Y en este caso tenemos como ejemplos de las rocas metamórficas lo que son las pizarras, los esquistos, etcétera. También ahí, digo, ahorita por obviedad no se puede, en el laboratorio de geotecnia, espero que algún día mínimo pasen a conocerlo, entiendo que si a lo mejor ya están llevando el laboratorio como tal, aunque sea virtual, pues dirán, pues yo ya pasé esa materia, sí pasen, no pasen por lo siguiente. Ahí el profesor Abel, que es el responsable de las materias de geología, él hizo como que un muestrario de las rocas que él ha juntado a través de todo el tiempo que él lleva en la UAM. Él es también de los profesores fundadores. Él lleva aproximadamente ahí en la UAM como unos, pues mínimo unos 40, 45 años ahí en la escuela, ya está grande el profesor, y él ahí en el laboratorio puso una expresión bastante rica. Digo, no son 1,200 rocas, ¿no? Pero no sé, serán unas, no me hagan caso, son 3 vitrinas, como unas 20, 40, 60. A lo mejor son como 180 muestras de rocas, ¿no? Tiene rocas metamórficas, tiene ígneas, tiene sedimentarias, y muchas de esas han sido donaciones de alumnos, ¿no? Por ahí, no sé si ustedes recuerden a un alpinista muy famoso, era el buen Carlos Carsolio, subió al Everest y demás. Yo no sabía que él era egresado de la UAM. Obviamente yo les mentiría que fue mi compañero para nada, tipo como el otro cuate, el tan entambado. No, el Genaro García Luna sí fue, digo, no compañero de que lo haya visto ahí al lado, pero estudió en el mismo tiempo ya en la UAM, en Azcapo, pero de Carsolio, pues él es más grande que yo, sí le dio de donación del Everest una roca al ingeniero Abel. Me imagino que esa no la tiene para muestra, porque en esa le dan un cristalazo y se la lleva, ¿no? Por lo que representa, pero sí la tiene Abel y luego no las enseñaba cuando daba su clase, ¿no? Entonces, aquí es a lo que voy con esto, y sería interesante los que estén más ad hoc con estos temas de geología, y más como una materia, que la pudieran llevar. El ingeniero Abel luego nos hacía los exámenes, y bien interesante, estaba un sobrecito de esos papel ocre, o sea, no sabía que venía adentro. El del examen te ponía obviamente a cada alumno, te ponía diferentes tipos de rocas, obviamente ya con la teoría dada, con fotografías, con ejercicios en clase. El día del examen, él te daba tu sobrecito, y tú lo que tenías que ponerle, la roca, uno que estaba marcada, es un basalto, ¿no? La 2 es una obsidiana, la 3 es un esquisto, la 4 creo que es grava. Tienes que hacer sus pruebillas hasta con ácido, digo, obviamente con cuidado, con limón, etcétera, para ver cómo reaccionaba.
Y ese era un examen muy rico que, pues nada que ver con yo ahorita estarse los comentarios. Digo, les puedo mostrar también fotos, pero no hay nada como tenerlas ahí en la mano. A diferencia, dirán, bueno, pero ya nos mostró fotos de las diatomeas. Ah, no, sí, lo que pasa es que una diatomea, si no le metes microscopio, es muy difícil que la veas, porque estas son muestras de arcilla muy pequeñas, o sea, del tamaño como luego la mugre que nos queda en las uñas, tipo así es lo que se ve el profe Almanza para el microscopio. Entonces ahí sí yo les diría, créanme que en esa muestra de arcilla hay diatomeas, van a decir, pues ni usted ni yo las ve, profe, a diferencia de estas rocas, que por su color, por su textura, hasta por su sabor, unas que hasta le podemos dar un poquito de lengüetazo, digo, no son contaminantes, algunas, podemos saber qué tipo de roca es. Si yo les muestro una muestra de arcilla, van a decir, ¿y aquí cómo sé si trae una diatomea o no? No, eso es meramente con microscopio, eso no se ve a simple vista, eso. Ya nada más por último, bueno, también nos habla del mármol, a qué tipo de roca pertenece, que en este caso sería una metamórfica, la dolomía, etcétera. Aquí viene lo interesante, el por qué a lo mejor así venía presentado en ese orden, ¿no? Que primero venían las sedimentarias, luego las ígneas y luego el último las metamórficas, que entre otras cosas no necesariamente nos dice, las rocas sedimentarias representan solo el 5% en volumen, o sea, es muy pequeño, ¿no? De los 16 kilómetros externos de la Tierra. Pero luego nos dice, sin embargo, la mayoría de las rocas superficiales de este planeta, que es donde nos desplantamos, son sedimentarias. Hay que recordar un poquito la proyección de arriba, y esto lo tienen ustedes claro, ¿eh? Las rocas sedimentarias nos dan origen, entre otros tantos suelos, a lo que son las gravas, las arenas, los limos y las arcillas, que es donde la mayoría vamos a desplantar todas nuestras obras, ¿no? Alrededor del 75%, estamos hablando de que son rocas superficiales, es decir, estas rocas forman una delgada capa que cubre prácticamente toda la corteza terrestre. Pero en volumen, las sedimentarias representan solo el 5%, serían más las ígneas. Y aquí tenemos un mapa geológico de la República Mexicana, que también, porque ya hay que salirnos de la Ciudad de México, que ya por ahí se les mostró el mapa geológico de la Ciudad de México, este ya sería de la República Mexicana, y los años que tienen de formación estos estratos rocosos, ¿no? Hay unos de 1.800 millones de años, en este caso de la época del Precámbrico, unas más modernonas de 500 a 250 millones de años del Paleozoico, de 250 a 65 millones de años atrás, el Mesozoico, y por último el Cenozoico, ¿no? De 65 a 0 millones de años hacia atrás. Tipos de rocas que hay, déjenle subo un tantito. Las rocas ígneas, las volcánicas y las intrusivas, las sedimentarias, digo, aquí salió bastante pixeleado, y las metamórficas, ¿no? Pues aquí por lo menos el detalle es que te sitúes qué tipos de rocas hay en general en la República Mexicana, digo aquí con respecto al color, sedimentarias en esta zona, la zona de Yucatán, ¿no? Checar qué tipo de zonas tenemos por allá, así como es en la Ciudad de México, zona de Baja California, Sonora, etcétera. Entonces, por lo menos conocer de manera general qué distribución de rocas tenemos ahí, porque el día de mañana, pues a lo mejor no se van a quedar aquí en el centro, ¿no? Los van a mandar a muchos lados. Digo, y si es al extranjero, encontrarán su mapa geológico, pues si los mandan a Costa Rica, de Costa Rica, a Brasil, no sé, Estados Unidos, ahora falta ver en qué estado de Estados Unidos los mandan a chambear, a lo mejor se van a Texas, a California, pues tendrán que conseguir las cartas geológicas y también las geotécnicas de lo que se tenga. Vamos, no vayan desarmados porque ahorita hay mucha información y la pueden tener hasta en su celular, ¿no? Que eso todavía es otra más ventaja, ¿no? Entonces, bueno, un poquillo con esto vamos a terminar, porque es un poquillo la teoría de lo que son las rocas, lo que es nada más dejen checar aquí, nada más el libro, lo que son las rocas, lo que son los suelos, lo vamos a ir reacomodando hacia el siguiente tema, que ya vamos a empezar a echar algunos numeritos y demás, que son las relaciones peso-volumen. ¿De qué? De algunas propiedades índice, por ahí viene la teoría, ya lo vimos en la sesión anterior, que eran las propiedades índice, son las que nos dan características cualitativas de los suelos, como cuáles pueden ser. Ahorita ya las voy a ir presentando oficialmente, ¿no? Ahorita lo voy a decir en voz alta y ahorita los vamos desmenuzando. Déjenles muestro el libro que también ya lo tienen ahí en claro, que es casi el libro de cabecera de aquí de nuestra materia, que es Fundamentos de Geotecnia. Por aquí tenemos los libros. Yo no les puse todos estos, no tiene caso, pero el que sí les puse dentro de todos estos fue el Braja, está bueno.
Pero también el Juárez Vadillo es muy buen libro. Por ahí en la presentación, que fue el primer día de la sesión, pues hasta les mostré fotos del buen Juárez Vadillo, que todavía vive, ya está grande, 93, 94 años, por ahí anda viviticoleando, ya no da clases, pero hizo mucho para la ingeniería, tanto en México como a nivel internacional, ¿no? Entonces, de repente les muestro el libro porque cuando les dejo la tarea, sí, yo ya la secciono, ¿no? Entonces les digo, pues esto está tomado de la página tal del libro y de qué libro sacó los ejercicios que va a ser Juárez Vadillo como del Braja. Pero luego cuando andan buscando los temas es muy sencillo. ¿Por qué? Porque los ejercicios de cada unidad vienen al término de ella. Entonces, a manera de ejemplo, yo tengo que ir al índice, ahorita le pongo el zoom, ¿eh? Eso no se preocupe. Y ahorita no me interesa tanto estar leyendo el tema, pero en el capítulo 2, Fisicoquímica de las arcillas. Pues siempre, si empieza en la página 41 el tema como tal y termina en la 46, no duden que a partir de la 46, adelante yo, antes de llegar a la 51, vienen los problemas propuestos para este tema y así sucesivamente. Entonces acá arriba está suelos, origen y formación, un poquillo de lo que hemos visto como constitución interna del globo terrestre. Bueno, pues eso ya viene que el núcleo y demás lo vamos a ir viendo poco a poco. Suelos residuales y transportados, minerales constitutivos de los suelos de grano grueso, lo vamos a ver en granulometría, constitutivos de las arcillas, lo vamos a ver en límites, etcétera. Esto de físico-química de las arcillas puede ser un poquito, aunque sea de manera rápida, por lo menos que sepan que estos son los arcillosos, pueden contener de minerales que los vamos a ir desmenuzando durante el transcurso del trimestre, que serían los minerales de caolín, las monorilonitas y las hilitas, ¿no? Los iremos viendo poco a poco. Y de aquí me voy a saltar hasta este capítulo 3, pero vamos a estar recurriendo mucho a nuestro capítulo 2 y al capítulo 1, ¿no? ¿Acompañado de qué? Un poquito de lo que estamos empezando a ver, ¿no? Los diferentes tipos de rocas, los diferentes tipos de suelo. Vamos a estarlos desmenuzando cuando veamos límites, mucha parte de los minerales constitutivos de arcilla. Cuando veamos granulometría, nos vamos a meter a ver los minerales constitutivos de los suelos de grano grueso. Entonces, ahorita, por lo que yo estoy comentando, si nos vamos a ver estas relaciones peso-volumen, insisto, ahorita por ahí tengan a la mano, si no es hoy, a más tardar pasado mañana ya su calculadora, pero si no, vamos a empezar a tirar unos numerillos para estas relaciones volumétricas. Pues aquí lo que tendría que buscar, estamos en la página 51, ¿no? Insisto, pues no hay nada como tener siempre un libro en físico, ¿eh? Un libro en digital es muy bueno para sacar notas, fotografías, sí, pero nada más ricura que tener un libro en digital. Perdón, en vivo, en presencia, en físico, ¿no? Bueno, vamos a la página 60, por donde andamos, relaciones, sí, más o menos caímos en buen término, ¿no? Entonces, ahorita les voy a hacer un pequeño resumen de dónde nos vamos a estar moviendo en este tipo de relaciones gravimétricas, que así se les conoce, ¿no? Entonces, les pongo por aquí un cierto orden, a ver. Vamos a ver estas relaciones fundamentales, ¿no? Les voy a poner más zoom. Entonces, lo que nos dicen, bueno, es que estas relaciones son muy importantes para poder manejar las propiedades mecánicas de los suelos y un completo dominio de su significado y sentido físico, ¿no? Entonces, vamos a ver estas relaciones. Las voy a ir viendo también con un esquema que vamos a dibujar a continuación, ¿no? Entonces, saco esto para ir viendo cómo nos vamos a ir moviendo, ¿no? Vamos a ver unas definiciones del suelo que no habíamos visto, pero van a ser complementarias. Ya no se me preocupen ahorita si yo lo voy a hacer a mano alzada, porque esto yo ya lo tengo en una presentación que estoy por mandárselas entre hoy y mañana, ¿no? Pero ahorita quiero que lo vean. No, yo ya les diré cuándo hay que anotar y cuándo no, para que no me pierdan tanto tiempo de, oiga, profe, no le puede regresar. Ahorita no es importante porque esto ya está grabado, pero me interesa, digo, lo de menos es los mando en grabación y me evito de 20,000 cosas, ¿no? Pero bueno, es bueno hacerlo paso a paso, ¿no? Entonces les abro Word, que aquí sigo sin ver porque se me fue mi puntero, pero bueno, en una hoja en blanco lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero que observemos? Va a ser lo siguiente. Ahí en los suelos vamos a ver que como se nos presente, va a haber como que dos tipos de suelos, ¿no? Los suelos parcialmente saturados
y los suelos saturados, ¿no? Entonces, eso sí, yo lo voy escribiendo, insisto, esto ya está en una presentación, pero ahorita se los voy a poner aquí para irlos presentando. Entonces, vamos a tener unas cosas que son suelos parcialmente saturados. Y por otro lado, meto más zoom, vamos a tener los suelos saturados. No hay otra forma en que vengan de esta manera. O sea, o un suelo viene saturado o viene parcialmente saturado. ¿Cuál va a ser su diferencia? En los suelos parcialmente saturados lo van a constituir tres fases. Se van a presentar las tres fases. Entonces, en esta sí voy a dibujar, aunque sea mano alzada. Por lo general son rectángulos, ¿no? Como los simplificamos, ¿no? Entonces, digo, esto debe ser un rectángulo, si no queda ahorita no hay tanto problema. Y que más o menos así es como lo dibujo en el pizarrón, ¿no? Entonces tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, un suelo parcialmente saturado hace referencia a que el suelo lo constituye en tres fases. Una fase va a ser la fase gaseosa, que está compuesta por aire. Una fase líquida, que también pues, va a estar constituida por agua en la mayoría de los casos. O sea, me puede decir, profe, puede venir, no sé, un derrame de petróleo, una gasolina, algo. Sí, sí, sí. Pero por lo general lo vamos a estudiar. En la fase líquida va a haber agua, en la gaseosa el aire, y la más importante, ¿no? Sólido. Aunque ya sé que esta es la más importante, pues las otras también juegan un papel predominante en el comportamiento mecánico y hidráulico de los suelos, que es lo que lo vamos a estudiar, ¿no? En estos tipos de diagrama, que este fue para un suelo parcialmente saturado, vamos a poner de un lado los pesos respectivos y por el otro los volúmenes. Ahora también aquí hago un pequeño hincapié, a pesar que esto va a aparecer o no en una presentación, también digo, si alguien está llevando su apunte como si estuviera en clase, bienvenido, de decir, profe, yo aquí tengo al lado mi cuaderno, estoy anotando, estoy en mi tablet, etcétera, lo estoy transcribiendo, pues eso le sirve hasta como repaso, ¿no? Si no, no hay tanto problema porque va a venir una presentación, pero si lo repiten 5 veces creo que es mejor, ¿no? Dentro de este diagrama, el peso del aire se va a considerar despreciable en comparación al peso que vamos a tener de agua y al peso de la fase sólida. Entonces, como que siempre lo vamos a suponer 0 en comparación a lo que pesa tanto el agua como los sólidos. En este casillero, lo que vamos a tener va a ser el peso del agua, WW, y este sería el peso de los sólidos. A la suma de estos dos, pues lo conocemos como peso de la muestra. ¿Qué es el peso de la muestra? El peso del agua más el peso de los sólidos. El del aire lo vamos a despreciar porque es muy bajo en comparación a los otros, ¿no? Del lado de acá tenemos algo similar. Aquí sí el volumen de aire no es despreciable. Este sí no vale 0. Este tiene un cierto volumen de aire. Vamos a tener el volumen de agua y el volumen de la fase sólida. Y aquí en particular, dejen borro esto. Aquí en particular, el volumen de aire más el volumen del agua se le conoce como volumen de vacíos. Y el volumen de vacíos más el volumen de sólidos, pues me daría mi volumen de la muestra, que es la suma de las tres fases. Este sería el volumen de la muestra. Entonces, el peso de la muestra, ¿quién lo constituye? El peso del agua y el peso de los sólidos. El volumen de vacíos aquí es igual en un suelo parcialmente saturado al volumen de aire más el volumen del agua. Así se le conoce. Esta suma, volumen de vacíos. Y el volumen de la muestra, pues hay de dos sopas. O es la suma de estos tres, o es la suma de este que encasilla estos dos, de que es la sólida, ¿no? Eso es lo que vamos a tener en un suelo parcialmente saturado. Si esto lo llevo a un suelo saturado, esto fue para un suelo parcial, si esto lo llevo a un suelo saturado nada más tiene dos fases, el agua y los sólidos, o el aire y los sólidos. Una de estas dos fases desaparece. ¿Y eso pasa en la realidad? Sí, en un suelo seco no tendrías agua, tendrías algo de aire con la fase sólida, y eso sería la condición de un suelo saturado. Eso sí puede pasar. La otra, ¿hay suelos saturados de agua? Sí. Las arcillas de la Ciudad de México, cuando están por debajo del nivel de aguas freáticas, y no las arcillas,
pueden ser gravas, arenas o limos, cualquier suelo que está por debajo del nivel de aguas freáticas, veremos más adelante cómo determinar ese nivel, es donde corre el agua, por así decirlo, la profundidad a la cual encontramos el agua en el suelo, ese es el NAF, ahorita dicho de manera muy simple, lo ahondaremos más cuando vamos al tema respectivo de permeabilidad, puede estar el suelo saturado de pura agua. Entonces, en base a lo que acabo de decir, ahorita voy a borrar un poquito esto, ¿eh? Porque no, bueno, lo voy a poner acá. Lo que pasa es que si lo bajo, esto se sigue quedando ahí, ¿no? Entonces, déjenlo hago un poquillo por acá. En un suelo saturado, nada más vamos a encontrar dos fases. Fase sólida, eso es obvio. Esta fase nunca me la desaparezcan. Si alguien me dice, oiga, profe, ¿qué pasa si ya no hay sólido? Ah, pues está interesante, tendrás un contenedor de agua, que puede ser interesante. La otra, y en un suelo saturado, ¿qué pasa si no hay sólido? Pues tendrá puro aire alojado, no sé, en un tubo o agua en un tubo, que también es interesante para la hidráulica. Para suelos no nos sirve de mucho, ¿no? Entonces, aquí sí me dio hachas en este sentido. En la mayoría de la bibliografía y de los problemas que vamos a revisar y a resolver, si se les dice un suelo saturado, en el 98-99% de las ocasiones se entiende que está saturado de agua. Pero ahorita, por lo que acabamos de ver, sabemos que también puede estar saturado por aire. Entonces casi lo vamos a dejar así, como una pequeña regla no escrita. Si se les menciona un suelo saturado, siempre van a considerar que está saturado de agua a reserva que se les diga otra cosa. Entonces yo les digo, resuélveme este problema con suelo saturado, no sé por qué, pero tú le vas a poner W y S. W arriba y S abajo. Se acabó. A menos que yo te diga lo contrario. Si yo te digo y te especifico, oye, ¿sabes que este es un suelo saturado por aire? Ahí sí es otro boleto. Le borrarían aquí y le ponen una A. Si no se les indica nada, el suelo saturado en el 99% de las ocasiones lo van a considerar que está saturado de agua. Y sería algo muy similar a este esquema. Aquí tengo mi peso del agua, mi peso de los sólidos. Esta suma me da mi peso de la muestra. Y del lado izquierdo tengo mi volumen de agua y volumen de sólidos. Y que aquí la pregunta sería la siguiente. Estas preguntas las hago para tipo examen, ¿no? Y que lo más chistoso que siempre me ha pasado, yo no lo podía creer que hasta en línea pasara, lo creo mucho en el ordinario, ¿no? Porque hoy es lunes, a alguno de sus compañeros faltó, una de sus compañeras, estoy hablando de un ordinario, ¿eh? Porque se le hizo tarde, porque no vino ya a la escuela, porque le duele la panza y no entró de 2:30 a 4, lo que ustedes quieran. Entonces no vino a esta sesión. Y ahora dejen los que sí entraron. Pues ya a las 2:30 después de comer, como que andamos cabeceando, que me ando durmiendo, ¿no? Estoy hablando de un presencial. Y en el pizarrón yo les digo, a ver, bien, ojo, chavos, pudiera hacer hasta pregunta de examen y ahorita la voy a formalizar. Bueno, esto lo hacía ahí en teoría. ¿Qué pasa ahorita en línea? En línea se me hace más fácil porque pues, todo lo tiene a la mano, ¿no? Pero aún así llega a pasar con lo siguiente. Y digo, este es un ejemplo les puedo citar 20, ¿no? Buenos y malos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería ahorita abierta, ¿no? Ahora sí que para todos, quien quiera, ya sea a través del chat o con su micrófono abierto. En un suelo saturado como es este, el volumen de vacíos a qué es igual. Va de nuez. Y les voy a cambiar la pregunta bajo varios tintes o matices. Una que yo sí le entiendo, pero no sé, pues no le entiendo a usted, porque no se debe entender es, en un suelo saturado, el volumen de vacíos a qué es igual. Esa sería una forma de mostrarse. Otro tipo cambiada, pero quiero que me expresen lo mismo. En un suelo saturado, el volumen de vacíos, ¿a qué se reduce? ¿Se reduce a ser qué? Pues cualquiera de las dos, como mejor la hayan entendido o menor confundido, alguien que me responda en un suelo saturado, el volumen de vacíos, ¿a qué es igual? Quien sea. ¿No? Ahorita no va a sacar la ruleta porque es más relajo sacarla y por la hora que me lo explican, pero quien sea, ya sea a través del chat o aquí en la lista, digo, en la lista me lo acomoda, perdón, en alfabético, o sea que primero me pone Andrés, Carlos, Daniel, Diana, Eduardo, etcétera. Ahorita quien quiera, es abierto. Entonces por ahí está Adiel, está Diana, está Aileen, está Alonso. Y digo, disculpa a Mayrani porque siempre me equivoco en la pronunciación de acentos. Creo que ahora lo estoy diciendo bien porque siempre digo a Mayrani y la chava que se llama así me decía, oye, profe, ¿por qué me hizo Mayrani si es a Mayrani? Y Andrés,
Carlos, Daniel, etcétera. Cualquiera, ¿eh? Diana, Eduardo, Guadalupe, Janet, JM, Jorge Méndez, de Francisco, Coral, Luis David, quien fuera, Luis, los dos Luises, Miguel, Daniel, Pavel, perdón, etcétera. René, Roxana, Samantha, Sergio, Víctor, Yael, quien fuera. Entonces va de nuevo mi pregunta. En un suelo saturado, ¿a qué es igual el volumen de vacíos? Alguien que dice, yo. La respuesta Están pensando, por lo general, en un examen en teoría le doy un valor de 1 punto a la teoría, que no es mucho, son 5 preguntas tipo tan cerradas y tan sencillas como la que acabo de hacer. Y si son 5, o sea que esta pregunta valdrá 0.2 décimas. Profesor. Entonces, ¿alguien va de nuez? Ajá, sí, escucho. Volumen del agua. Cero. Ajá, por ahí alguien ya contestó, alguno de sus compañeros. Cero. Alguien me dice 0. Otros de sus compañeros, Carlos, me dice que es igual al volumen del agua, lo cual está bien, ¿eh? Chéquense acá, ¿no? El volumen de vacíos en un suelo parcialmente saturado es la suma del volumen del aire más el volumen del agua. En un suelo saturado, este volumen de vacíos se reduce a ser nada más el volumen del agua, porque el volumen del aire no existe para este tipo de suelos. Ahora imagínense, en un suelo saturado de aire, el volumen de vacíos, ¿a qué se reduce o a qué es igual el volumen de vacíos? A solo el ¿Alguien? volumen del agua. ¿A qué, perdón? A solo el volumen del agua. ¿Va de nuez? A lo mejor no se escuchó mi primera parte del PCR, ¿eh? Va de nuez, dice, en un suelo saturado de aire, el volumen de vacíos, ¿a qué es igual? Al volumen del aire. Exactamente, sí. Entonces, si aquí yo les cambio y les borro el agua y les meto el aire, porque yo digo que es un suelo saturado de aire, el volumen de vacíos se reduce a ser el volumen de aire, o el volumen de vacíos resultaría ser el volumen de aire. Exactamente así. Así de sencillo y así de facilón, ¿no? Eso está bien, me convence. Ahora, ¿qué vamos a ver en lo que nos resta ahorita de esta clase? La próxima sesión, que ya la próxima sesión ya les voy a empezar a mostrar ese archivo, ya sea en PowerPoint, en Word, pero ya un poquito más rápido. Ahorita nada más es como que la introducción. No me interesa haber visto así a mano alzada y medio insucio, no pasa nada. Pero ya la próxima clase y lo que nos queda de ahorita, vamos a empezar a ver las relaciones que están encasilladas como propiedades índice, que eran las propiedades índice, nos indican, como su nombre lo indica, características del suelo en cuestión en comparación a cuántos vacíos tiene, cuánta agua tiene, qué tan compresible es o no, de manera muy general, de manera muy general. Entonces, lo que vamos a ver, ahorita voy a borrar tantito el último diagramilla, que es un solo total, no se me preocupen porque vendrá en la presentación ya formal y oficial, pero ahorita me interesa verlo así hasta en sucio, mano alzada, de el orden. Como ahorita yo voy a expresar ciertas relaciones, también no tiene ninguna importancia como tal el orden, pero pues hay que sacar algunas. Entonces, va a haber algunas relaciones que nada más se enfoquen a los pesos y van a tener un nombre. Va a haber otras relaciones que nos hagan divisiones, multiplicaciones y diferencias en cuestión de volúmenes. Va a haber otras. Y va a haber unas últimas que ustedes ya han conocido de otras asignaturas que nos involucran pesos y volúmenes al mismo tiempo. Vamos a ver que para cuestiones de pesos, nada más hay una sola relación. Ahorita nada les voy a dar un número por llevar un cierto orden. Insisto, no quiere decir, esta es la 1 porque es la más importante, nada, para nada, es por agarrar a los uno, ¿no? Entonces, del lado de los pesos, nada más va a haber una sola relación, que es, si yo divido cuánto hay de agua con respecto a la fase sólida, va a tener un nombre esta relación que se le conoce como contenido de agua. Y es más, este es tan importante que en laboratorio hacen un solo ensayo para determinar el contenido de agua. De ahorita está muy arcaico escribir así, contenido de agua. Contenido de agua. Va a ser nuestra primera expresión que vamos a ver. Contenido de, discúlpenme mis abreviaturas chafillas, pero ahorita no sé, es como que a mano alzada y en general. Se presentará de forma oficial el miércoles, pero no quiere decir que eso no importe, lo estamos viendo a final de cuentas. Contenido de agua.
Dije que era la relación del agua con respecto a la fase sólida. Eso se va a hacer con una letra W minúscula en porcentaje. Eso va a ser el contenido de agua. Por lo que acabo de decir, sería dividir. Saca tu peso del agua, de alguna manera del suelo, y divídelo entre tu peso de la fase sólida. Y lo multiplicas por 100 para darle un porcentaje. Va de nuez. El contenido de agua es la letra W minúscula en porcentaje, está en relación nada más a los puros pesos, y en este caso sería dividir peso del agua entre peso de los sólidos por 100 para que me haga el porcentaje. Antes de pasarnos a las siguientes, hasta donde llegamos hoy, un detalle. Alguien me puede decir, oiga, profe, ¿se puede hacer peso de los sólidos entre peso del agua? No, eso no es una relación como tal, no existe, no te daría algo muy representativo. Otra. ¿Puedes dividir el peso del agua entre el peso de la muestra? Ah, no, matemáticamente tú puedes hacer lo que quieras, pero no te da una relación como tal. Peso de los sólidos entre el volumen de la muestra o viceversa, no te da ninguna relación. Cosa, aguas, que cuando nos pasemos del lado de los volúmenes, a lo mejor ahí sí. Volumen de vacíos entre volumen de la muestra te puede dar algo. Pero del lado de los pesos, mi conclusión es, nada más hay una sola relación, que es ver cuánto hay de agua entre la fase sólida del suelo única y exclusivamente. Entonces, antes de irnos y para ir ya medio finalizando, una pregunta. Este contenido de agua, ¿en qué rango ustedes lo pudieran poner desde el punto de vista físico-matemático? Me explico. ¿Este contenido de agua puede ser 0 o no? Y otra pregunta, ¿este contenido de agua de su límite superior pudiera ser 100? O sea, esa es pregunta abierta, ¿eh? No es, se los voy a poner de otra manera. O sea, lo que yo estoy diciendo es, ¿en qué rango creen ustedes que pudieran dar el contenido de agua del suelo? No quiero ahorita que me digan número, que me digan, yo sé que vale 80 o yo sé que vale 500, no lo sé. Vamos a estar aquí. El contenido de agua puede ser mayor a 0 y menor a 100%. O sea, esto será una cuestión válida, o alguien me puede decir, no, profe, sí puede ser 0 a 100 absoluto y va a ser mayor al 100. Ahí es a donde los quiero llevar. Entonces, ahora, no quiere decir que esto sea lo correcto, no lo sé. Bueno, yo sí lo sé, pero lo estoy preguntando. Pero ahorita es como que no lo sé y quiero que ustedes me digan, y le pueden echar matemáticas aquí a los valores, ¿eh? ¿Qué tendría que pasar para que el contenido de agua fuera mayor al 100%, mayor a 1? ¿Y qué tendría que pasar para que este fuera 0? ¿Es creíble desde el punto de vista físico? Matemático puede ser, pero físico también puede ser. Entonces queda mi pregunta ahorita abierta para responderle, ¿no? Se la contesto para el miércoles. No, sería ahorita. Al igual, ahorita todavía no saco esa famosa ruleta, ¿o no? Ahorita nada más es quien quiera abrir su micrófono, como lo hicieron anteriormente. Pues mi primera pregunta sería, W, contenido de agua, ¿puede ser 0? Sí. Digo, nada más tienen para equivocarse 50-50, sí o no, ¿eh? Digo, equivocarse, decírmelo bien. Al volumen de agua, bueno, esto fue del anterior. Entonces, alguien quien quiera, ¿eh? Este contenido de agua puede ser 0, profe. ¿En qué condición sería 0? ¿Qué tendría que pasar para que fuera 0? Que el suelo no tenga nada de agua. Exactamente, como bien dice su compañero, si el suelo estuviera seco, o sea, el peso del agua sería 0. Físicamente puede pasar eso, sí, en un suelo seco, este valor de arriba es 0 y los sólidos no me lo pueden quitar, ¿no? Porque no tendrán suelo. Entonces, sí, el contenido de agua, aquí yo podría corregir que pueda ser mayor o igual a 0. Vámonos al límite superior. El contenido de agua puede ser 100 o mayor a 100, ahí sí lo dejo abierto, va de nuez, quien quiera, pues es su mismo compañero, puede ser otra persona, quien fuera. ¿El contenido de agua puede ser mayor a 100%? ¿Y No. por qué o no por qué? Ajá, ¿por qué no? Porque si es mayor a 100 es pura agua. O sea que en este caso el peso del agua tendría que ser mayor que el peso de los sólidos. Ajá. Sí, ¿no? Ahora sí que yo contesto de la misma manera, ¿eh? Sí y no. Y lo que pasa es que tú me dices, no pudiera ser mayor al 100 porque sería pura agua. No necesariamente, porque imagínate, para que esto fuera pura agua, obvio, tendría que ser, como tú dices, reducirse casi a 0 y ser mucha agua aquí. Pero yo te podría poner un ejemplo ya numérico, digo, para todos, para los compañeros, para todos, es decir, si ya le echo números, imagínate que aquí
tú hay una forma, y lo hay, y muy sencilla en el laboratorio, de determinar cuánta agua trae un suelo. ¿Qué hago? Saco una muestra húmeda, obviamente tiene agua, la peso así en bruto. Si yo la peso así en bruto como viene, lo que tengo es el peso de la muestra. Tengo cuánto tiene de agua y cuánto tiene de sólidos en conjunto, en bola. Tengo este peso de la muestra. Si después lo llevo al horno y caliento mi muestra de suelo, lo que le voy a botar va a ser el agua. Entonces, si yo peso mi suelo después de secado en horno, tengo mi peso de la fase sólida, porque el agua se la quité. ¿Cómo se la quito? En un horno a unos 140 grados centígrados, y hay que dejar tu muestra de suelo mínimo unas 18 horas, ¿no? O sea, la dejas hoy a las 6 de la tarde y mañana la puedes retirar a las 10 de la mañana y aseguraste que el agua ya se le esfumó, ya se fue, y lo que te está dando es el peso de los sólidos. Por diferencia de lo que tú tenías el día de ayer, lo que tienes hoy, sacas un poco de agua. Entonces, eso lo vamos a estar repitiendo mucho, ¿no? Entonces, no, ahorita tampoco, se me preocupe, vamos a hacer muchas veces. Ahora, entonces yo puedo sacar cuánto tenía de agua. Vamos a suponer que yo tenga de